Buenos días, mis hermanos. Vamos a leer la Biblia en el Evangelio de Mateo nuevamente. Ahora el capítulo 8, versículos 14 al 17. Dice la palabra: Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de éste postrada en cama con fiebre. Y tocó su mano y la fiebre la dejó y ella se levantó y le servía. Y cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Vamos a orar. Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, alabamos y bendecimos tu nombre, oh Padre Santo. Ayúdanos, Señor, a comprender tu palabra. Señor, úsame en la predicación de esta palabra tuya, oh Padre Santo. Señor, que nuestros corazones sean abiertos por ti, oh Dios bendito, y que tu palabra penetre hasta lo más profundo, y así cada uno de nosotros, Señor, ponerla por obra para gloria y honra tuya. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. El tema que traemos es Jesús, el que cura. Y viene la pregunta prácticamente: ¿cuál es la concepción que tienes sobre Jesús? ¿Cómo concibes a Jesús? ¿Es ese Jesús novelesco que muchas veces se nos presenta en las películas? ¿Ese Jesús milagrero? ¿Un Jesús muy formal, muy recto? ¿O concibes un Jesús popular, un Jesús que convivía con la gente, un Jesús que se cansaba, un Jesús que caminaba, un Jesús que recorría los caminos, un Jesús que se metía a los sembradillos, un Jesús que convivía con la gente, que se acercaba a la gente? ¿Cuál Jesús concebimos? El tema que traemos, como hace un momento dije, es Jesús el que cura. Y viene este tema a raíz de la situación que estamos viviendo hoy en la actualidad sobre lo del coronavirus. Pero cabe mencionar también que hoy, en los tiempos modernos, donde todo malestar físico, emocional, social, político, económico, está confiado a la ciencia, esta situación, todos estos malestares. Y se ha dejado, en medio de todos estos malestares, se ha dejado de confiar en Cristo. Y se ha olvidado que Él tiene la última palabra de nuestra situación. La ciencia ha avanzado tanto que ha tenido todo dominio sobre todo, o ha pretendido tener el dominio sobre todo, incluyendo el dominio de la salud y de cualquier área de la vida. Sin embargo, a pesar de los avances de la ciencia en todos los ámbitos, la gente se pregunta sobre el mal en el mundo. Pues a pesar de los avances de la ciencia y del dominio de la misma, esta no ha podido erradicar el mal ni podrá. No obstante, en su obstinación el hombre tiende a culpar a Dios de su situación. En el capítulo 8 de Mateo se nos dice que de un Jesús soberano, Dios Rey, teniendo dominio sobre todo. Primeramente, decíamos hace los domingos anteriores sobre este Jesús que se sube al monte. Ya dijimos que el monte era un simbólico de lugar de encuentro, dijimos de Moisés, y no quisiera repetir otra vez lo que ya dije los domingos pasados, pero sí lo que tengo que decir, que Jesús habla desde el monte como Dios hablando al pueblo. Y cuando baja del monte, prácticamente cuando se encuentra con el leproso encuentra a Jesús. Este leproso se refiere a Jesús como el Señor.
Y posteriormente se encuentra el centurión a Jesús, y el centurión se refiere a Jesús como el Señor. Y es precisamente aquí que en la casa de Pedro Jesús entra también como Señor. Pero cabe mencionar de que el leproso, cuando llega con Jesús, él pide la sanidad para sí mismo, mientras que el centurión pide la sanidad para su siervo. Y mientras que aquí en la casa de Pedro, Jesús se encuentra con la suegra de Pedro que estaba enferma, Jesús toma la iniciativa y cura a la suegra de Pedro. Pero en los tres casos, Jesús es el que cura. Jesús es el que cambia la situación de las personas. Pero más adelante nos dice que cuando la gente se entera que Jesús está ahí y que había sanado a la suegra de Pedro y anteriormente había sanado al leproso y al centurión, y según Lucas nos dice que se metió a la sinagoga e hizo sanidades ahí también, previo a que entrara a la casa de Pedro. Entonces la gente escucha que Jesús está ahí y lleva a Jesús, o sea, a la presencia de Jesús, lleva a enfermos y a endemoniados. Y Jesús los sana y libera a los endemoniados. Pero cabe mencionar una cosa, de que todos estamos enfermos. De alguna u otra manera, todos necesitamos la sanidad de Jesús. No hay nadie en la vida que no necesite ser sanado por Jesús. En muchos ámbitos de la vida. Quiero mencionar de que podemos estar enfermos físicamente, podemos estar enfermos emocionalmente, psicológicamente, podemos estar enfermos espiritualmente, enfermos socialmente, y de muchos ámbitos, de muchas áreas de nuestra vida podemos estar enfermos. Y cabe recalcar también de que todos estamos enfermos y que todos necesitamos ir al médico. El enfermo busca al médico con la intención de ser sanado. Si yo me enfermo de la garganta, inmediatamente voy al médico para que me prescriba medicamentos y así seré sanado. Pero todo enfermo busca la sanidad. Eso es muy cierto. Todos queremos ser sanados. Pero una de las cosas que tenemos que entender, tú y yo, de que nadie tiene el poder de sanar. Cuando digo yo que nadie tiene el poder de sanar, hago incluso alusión a los mismos médicos a los cuales vamos. El poder de sanar lo tiene Jesús. Es el que tiene el poder de sanar. Claro, usa a los médicos, hay que decirlo así de esa manera, usa a los médicos para la sanidad. Hay que entenderlo así. Pero también hay que mencionar esto, de que nosotros primeramente vamos a los médicos para ser sanados y nos olvidamos de ir a Jesús, que es el que sana completamente. Ponemos más la atención en lo que la ciencia nos puede otorgar. Ponemos más atención a lo que los médicos nos pueden otorgar, a lo que Jesús nos puede dar. Y toda la atención o toda la confianza la hemos puesto en algo efímero, voy a decirlo así, y no en aquel que tiene el poder de sanar. Y dice aquí prácticamente la palabra, ya en el capítulo 8, que Jesús sana solamente con decir la palabra. Y aquí en el versículo 16 dice, y con la palabra echó fuera los demonios, haciendo alusión prácticamente a la soberanía de Cristo, que está sobre todo. Pero también, cuando digo que nadie tiene el poder para sanar completamente, hago alusión de que podemos ir a los médicos y nos pueden prescribir medicamentos y ser sanados, pero cabe mencionar que el médico no puede curarnos totalmente. Y también cabe mencionar de que podemos estar enfermos emocionalmente y todos traemos problemas emocionales
de alguna u otra manera, en alguna etapa de nuestra vida, traemos traumas arrastrando hasta estos momentos, o nos pasó algo hace un momento y estamos traumados por lo que nos pasó. Y quiero decir que ningún psicólogo, ningún consejero tiene el poder de sanarnos completamente. Pero también cabe mencionar de que la gente, cuando tiene un problema emocional, busca al pastor o a un hermano con más, en apariencia, con más nivel espiritual o más alto espiritualmente hablando. Y muchas veces se concibe así a los pastores, pero cabe mencionar también que ni aún los pastores tenemos el poder para sanar completamente. Esa es una realidad. El único que tiene el poder para sanar completamente es Jesús de Nazaret. Cabe mencionar también de que en los tiempos de Cristo había médicos de los cuales no se tenía plena confianza. Por lo regular se decía que el que sanaba era Dios. Y los médicos que andaban ofreciendo los servicios, y que muchos, por ejemplo, vemos a una mujer que va queriendo tocar el manto de Jesús, porque no menstruaba, sino tenía hemorragia de sangre. Dice la Biblia que tenía hemorragia, que tenía 12 años prácticamente yendo con los doctores, y que había sufrido mucho por causa de los doctores, y había gastado mucho dinero para querer curarse y nadie había podido curarle. Pero las artimañas médicas de aquel tiempo eran más una especie de, ¿cómo podríamos una especie de superstición también? Haz esto y de esta manera te vas a curar. Haz hoyos y lleva unas ramas encendidas o también líquidos, y derrámalo y siéntate ahí a un lado del hoyo y pide tu sanidad y vas a ser sanada. Y así muchas otras cosas que sucedían en aquel tiempo con la ciencia médica de aquel tiempo. Lo cierto es que Job también habla al respecto. Médicos nulos son ustedes, le dice a sus compañeros que querían aconsejarle de que se arrepintiera. Job le habla de la medicina nula de aquel tiempo, que no tenía poder para sanar. Y vemos aquí a la suegra de Pedro postrada, con fiebre. En aquel tiempo se dice que había mucho el problema de la fiebre tifoidea. En aquel tiempo había ciertos paludismos también en aquel tiempo de Cristo, y que la gente moría en muchas ocasiones por causa de este tipo de enfermedades, porque los médicos nada podían hacer. Pero dice la Biblia que la suegra de Pedro estaba postrada en cama con fiebre. No dice si esta mujer ya había ido al médico, no dice cuántos médicos la vieron, no dice cuánto había gastado queriéndose curar, no dice nada, solamente dice que estaba postrada en cama con fiebre. Pero fíjense bien lo que dice: y tocó su mano y la fiebre le dejó, y ella se levantó y les servía. En primer lugar, esta mujer estaba postrada. Nadie que está postrado enfermo se siente contento, se siente a gusto, se siente al 100, como decimos hoy en la actualidad. Nadie se siente así, sino todo lo contrario. La gente se siente con malestar, no quiere estar en esa situación, quiere ser sanada la persona. Y muchas veces, incluso la persona muchas veces anhela hasta morir por no estar sufriendo de esa manera. Y la gente piensa en el morir por no estar sufriendo. Pero lo que sí es cierto, lo que dice la palabra, es que Jesús tocó su mano de esta mujer y la fiebre inmediatamente le dejó. ¿Por qué? Porque Cristo tiene el dominio sobre las fuerzas del mal.
Hay que entenderlo así, de esta manera. Pues cabe mencionar que en aquel tiempo toda enfermedad, en aquel tiempo era, se le atribuía al poder de Satanás. Si una persona estaba enferma es porque la persona algún pecado haber tenido o algún espíritu inmundo tenía la persona. Era la concepción de aquel tiempo. Entonces, cuando van los discípulos caminando con Jesús, se encuentran con un ciego y los discípulos le preguntan a Jesús, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Haciendo alusión que si los padres también pecaban, los hijos podían enfermarse. Haciendo alusión a lo que dije hace un momento, de que la gente concebía o relacionaba más bien la enfermedad con el poder que tiene el demonio o el pecado sobre la persona enferma. Lo relacionaban así de esa manera. Había un vínculo estrecho en esas relaciones, lo cual Jesús dice, ni este pecó ni sus padres, sino que esto sucede para que se cumpla, para que mi Padre sea glorificado, dice así Jesús. Y aquí prácticamente, cuando Jesús toca la mano de esta mujer, la fiebre le dejó y ella se levantó y le servía. Eso, cabe mencionar que eso es garantía donde vemos de que Jesús cambia la situación adversa de las personas. Eso tenemos que entenderlo, que Cristo es soberano sobre todo. Cristo es soberano sobre todo. Él está sobre las fuerzas del mal. El versículo 16 dice de esta manera, cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera los demonios y sanó a todos los enfermos. Quiero decirles que Cristo es soberano sobre todo, pero también Él tiene dominio sobre las fuerzas demoníacas. Hay que entenderlo así, de esa manera. Él cambia la situación, Él cambia los problemas que nosotros podamos estar pasando. Y hoy en la actualidad hacemos el dualismo también, ese dualismo de que si nos va mal es obra de Satanás, si nos va bien es obra de Dios. Pero aquí el punto es de que si nos va mal, dijera Job, sea el nombre de Jehová bendito. Si nos va bien, sea el nombre de Jehová bendito. Jehová da y Jehová quita. Eso tenemos que entenderlo así, de esa manera. Pero lo que sí tenemos que tener muy en claro es que siempre Jesús cambia nuestra situación. Él tiene el dominio sobre las fuerzas demoníacas y que no hay nada que se pueda sobreponer sobre Él. Él transforma las realidades. Hay que entenderlo así, de esa manera, que Él transforma todas nuestras realidades. Y es por esa razón que tú y yo siempre tenemos que ir a Jesús, sabiendo que Él es el único que puede cambiar nuestra situación. No podemos ver a un Jesús impotente. No podemos ver a un Jesús impotente, sino un Jesús que lo puede todo. Ese Jesús que está sobre todos los poderes. Ese Jesús que cura al enfermo. Y cuando hablamos de curar al enfermo, ya dijimos hace un momento que no necesariamente solamente del ámbito físico, sino en todos los ámbitos de la vida. Él sana cualquier dolencia, cualquier situación. Por eso, cuando decimos que Él transforma las realidades, quiero decir esto, que Jesús exhibió públicamente a los demonios en la cruz del Calvario, como cuando Él dijo consumado es, Él dijo he acabado con la obra salvífica, he acabado. Y aquí hay que hacer mención de esto, que la palabra griega para decir salvación y para decir salud es la misma. O sea, Él nos salva y nos da la salud completa. Y cuando decimos la salud completa, estamos haciendo alusión prácticamente a que Jesucristo ya lo hizo en la cruz del Calvario. Nos garantiza totalmente nuestra salud, nuestra salvación, una salvación perfecta.
una salvación donde no vamos a tener ya ningún mal, como ya lo hemos dicho anteriormente en otras predicaciones. ¿Por qué? Porque dice el versículo 17, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Si nos fijamos bien en el capítulo 53 de Isaías, que es prácticamente el que está citando Mateo, habla del siervo sufriente de Jehová, el siervo sufriente de Yahvé, ese siervo que fue molido por nuestras causas, aquel que tomó sobre sí nuestras cargas, aquel que murió y padeció por nosotros, ese siervo sufriente que habla Isaías, capítulo 53, del cual está citando Mateo, el que lleva cautivas nuestras enfermedades y lleva cautivas nuestras dolencias. Entonces cabe mencionar que en la cruz del Calvario Él venció por nosotros. Él nos garantiza la salud plena, la salud completa, porque cuando Él venga, ya lo hizo en la cruz del Calvario, pero cuando Él venga, se va a hacer patente y se va a hacer presente esa realidad de nuestra vida, que ya no vamos a tener ningún problema, ninguna tristeza, ningún dolor, ninguna angustia, ningún malestar físico, ningún malestar emocional, ningún malestar espiritual, sino que vamos a ser completamente sanos por la gracia de Jesucristo. Esa es la realidad a la cual Jesucristo nos lleva, la cual Jesucristo cambia nuestra situación. Una realidad donde no va a haber más problemas, donde todas nuestras dolencias se terminan, porque Él las llevó cargando en la cruz del Calvario por nosotros. Es la garantía que Jesucristo hizo lo que hizo por ti y por mí. Esa es la garantía, la cruz del Calvario. Pero bien, Él tiene asegurada nuestra vida plena. El versículo 17 nos habla de eso, que Él tiene asegurada nuestra vida plena. Entonces, en el mundo que Jesucristo traerá, en el tiempo venidero, tú no tendrás dolencias, yo no tendré dolencias, nadie tendrá dolencias. Las pandemias se acabarán, las enfermedades se acabarán, los problemas emocionales se acabarán, los problemas económicos se acabarán, los problemas sociales se acabarán, sino que todo será perfecto. Jesús trae sanidad plena. Y es ahí precisamente el tema. Jesús el que cura. Jesús el que cura. No solamente haciendo alusión al asunto del milagro físico que muchas veces se predica en los púlpitos y que hoy está en boga. En muchas iglesias se predica más a un Jesús milagrero que a un Jesús que transforma las situaciones, un Jesús que cambia las situaciones, que prácticamente estos relatos de milagros hacen alusión prácticamente a ese Jesús que cambia la situación. No solamente al Jesús que hace el milagro físico nada más, sino a Jesús que realmente hace posible un cambio de situación, de una situación adversa a una situación que verdaderamente hay gozo y hay alegría. Por lo tanto, el dominio del mal será erradicado. Eso quiere decir que ya no habrá más maldad en esa nueva realidad de Jesucristo. Todo estará curado. Él tiene dominio sobre todo porque Él es soberano. Él tiene la última palabra. Pero también cabe mencionar que en el aquí y el ahora, toda tu confianza tienes que ponerla en Jesucristo, porque Él es el único que cambia las realidades. Nadie tiene el poder que Jesucristo tiene. Todos tenemos que estar doblegados a Cristo y decirle: Señor, si quieres, puedes sanarme. Señor, te pido que sanes a fulano. Señor, estoy postrado en cama, sáname por favor. Él cambia la situación, en el aquí y el ahora, pero también en el tiempo venidero. Jesús es el que cura. Tengamos confianza en Cristo, porque Él nos trae tiempos mejores, tiempos de alegría y de gran gozo. Solamente en la persona de Jesucristo es realidad eso. Créelo, porque Jesucristo lo hizo en la cruz del Calvario por ti y por mí. Y va a ser una realidad en nuestra vida cuando Jesucristo venga, donde ya no va a haber más llanto, más dolor, más tristeza.
sino que todo mal será erradicado, sino que toda tristeza será erradicada, toda lágrima será enjugada, dice así la palabra, será secada. No va a haber más llanto, sino una alegría rebosante en nuestra vida de estar precisamente en la presencia de nuestro Señor Jesucristo, sanos y salvos completamente por la gracia única de nuestro Señor Jesucristo, aquel que murió en la cruz del Calvario y resucitó para darnos vida, y que hoy está sentado a la diestra del Padre y habita entre nosotros, para gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias, porque la sanidad, Señor, viene de ti solamente, no de la ciencia, no del hombre. El hombre falla, el hombre, oh Padre Santo, quiere tener dominio sobre todo y hace ver como que tiene, Señor, ese dominio, pero realmente no puede hacer, Señor, lo que tú haces. Solamente tú tienes el poder, oh Padre Santo. A ti nos acercamos confiadamente, entendiendo, Señor, de que tú venciste en la cruz del Calvario y que lo hiciste por nosotros. Gracias por esa alegría que nos traes, esa seguridad de tu salvación, oh Padre Santo, en tu muerte en cruz. Muchas gracias. Gracias, Señor, por tu segunda venida, Señor, prometida a nosotros, para que así, Señor, nosotros vivamos perfectamente en gozo y alegría, entendiendo, Señor, que contigo estaremos por la eternidad, sin ninguna enfermedad, sin ningún llanto, sin ninguna tristeza, sin ningún dolor, sin ninguna angustia, sin ningún trauma, oh Padre Santo, sino completamente sanos por tu gracia y por tu misericordia. Muchas gracias. En Cristo Jesús oramos. Amén.